Ya ha concluido el proceso de consulta del nuevo Código del Trabajo, que en 2026 será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El código constituirá una herramienta jurídica avanzada que reconoce los derechos y deberes de trabajadores y empleadores y refuerza el papel de los sindicatos. ¿Cuáles han sido los principales planteamientos de los trabajadores? ¿Cómo se ha desarrollado la consulta? ¿Cuáles son las novedades de este código? Justamente sobre el nuevo Código de Trabajo hablamos hoy en Buen Cubano y para ello nos acompañan en esta emisión del programa Giselis Ferrer Nariño, directora jurídica de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también Leobanes Ávila, miembro de la Comisión Organizadora del Congreso de la CTC. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted quédese junto a nosotros en estos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestra conversación en Buen Cubano y hoy hablamos del Código del Trabajo. ¿Cuáles son las novedades que trae este nuevo código en relación con el anterior? Bien, el Código de Trabajo que se ha sometido a consulta con los trabajadores es un código novedoso porque fundamentalmente los elementos que contienen el objeto, el sujeto, el ámbito de aplicación, la estructura y otros elementos que en sentido general modifican la norma, se pueden explicar como de alguna manera novedosos para los cubanos. En el caso del objeto, hablar de la manera en que se regulan las relaciones individuales de trabajo entre las personas que trabajan y el empleador es uno de los elementos que con independencia del sector donde se elabore están atemperados en esta nueva norma que se propone. Otro de los elementos que de alguna manera traen novedad al texto que se ha presentado es precisamente lo relacionado con el ámbito de aplicación, o sea, el sector no estatal, las personas todas estarán protegidas con el articulado de este código con independencia del sector donde laboren. También es novedoso porque precisamente se hace referencia al término o a la persona trabajador, al trabajador autónomo, que es una persona que se labora sin subordinación y sin trabajador subordinado y a los efectos de la seguridad social viene a regularse en este Código de Trabajo. Los fundamentos también son elementos que son muy novedosos, atemperados a que se reconoce el trabajo como un hecho social, un deber social y un derecho de las personas en condición de trabajar. Todo lo relacionado con los principios que este código con relación al anterior se incorporan, que son de obligatorio cumplimiento para los trabajadores y los empleadores, son muy novedosos. El principio relacionado con la protección mínima, la estabilidad laboral, la progresividad de los derechos y otros que de alguna manera vienen a beneficiar a las personas trabajajadoras. En estas novedades que conversaba, usted mencionaba ambos sectores del trabajo, ya se reconoce que también los trabajadores del sector privado pues tienen los mismos derechos y las mismas protecciones en cuanto al trabajo y a lo que respecta a la relación empleador-trabajador también, que antes no se reconocía y eso también es una preocupación en nuestra sociedad donde cada vez el trabajo por cuenta propia, el trabajo en el sector privado pues aumenta y es reconocido por supuesto desde nuestra Constitución. ¿Qué representa dentro de las dinámicas actuales de la sociedad cubana este nuevo Código de Trabajo que incluye por supuesto a más trabajadores y empleadores? Es un código que dentro de la dinámica actual de nuestra sociedad viene a reforzar garantías, derechos, deberes y obligaciones de los empleadores con relación a las personas que trabajan y que realizan una actividad con independencia del sector. Es precisamente el sector no estatal que tiene su régimen o su regulación específica al incorporarse como sujetos de este Código de Trabajo, de alguna manera vienen obligados a cumplir la forma de contratación, o sea, de iniciar, de continuar, de mantener y de cesar la relación laboral con todas las personas que se les subordinan a las personas que tienen contratadas. También para los trabajadores es un hecho positivo
porque la protección a sus ingresos y las garantías de seguridad social, de contratación, de estabilidad laboral como uno de los principios son elementos que vienen a proteger, a garantizar que las personas trabajadoras estén en mejores condiciones y que tengan un ambiente laboral adecuado. ¿Y cómo se ha involucrado, se ha implicado la Central de Trabajadores de Cuba, los sindicatos, en la redacción y en la revisión y discusión de este código? Bueno, desde que se inició el proceso de revisión, diagnóstico, y en el 2024 fue constituido el grupo temporal de trabajo que iba a construir la propuesta del nuevo Código de Trabajo, la CTC formó parte de las diferentes comisiones de la escritura, una revisión. Yo creo que ha existido una comunicación permanente con el Ministerio de Trabajo, sus diferentes especialistas y asesores jurídicos y especialistas del derecho laboral de todo el país, las universidades, donde la CTC ha contribuido, sus sindicatos, de forma permanente en la actualización de este Código de Trabajo y siempre dando el punto de vista, el parecer del sindicato en cada uno de los asuntos que se han escrito, incluso el libro número 3, que tiene que ver con la participación de los trabajadores en la negociación colectiva y la protección de los dirigentes sindicales. La impresión sindical fue escrito por el movimiento sindical a partir de la constitución de 3 comisiones de trabajo internas del movimiento obrero que construyeron a partir de los análisis, las experiencias y atemperando a las condiciones actuales esta parte del Código de Trabajo, y fue sometido también a la evaluación del grupo temporal para llegar a esta propuesta. Y una vez que ya llegamos a la versión número 20 del Código del Trabajo, siempre estuvo concebida la consulta con los trabajadores como parte, yo diría, como una premisa para su final aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular. A partir de aquí, el movimiento sindical tuvo la responsabilidad de organizar la consulta con los trabajadores, un proceso que durante todo el 2025 comenzamos la preparación, los antecedentes, la preparación de los cuadros de gente de base, el diseño de conjunto con el periódico de trabajadores y especialistas del Ministerio de Trabajo de nosotros, de un tabloide que permitiera la preparación de los trabajadores en una norma, yo diría, muy técnica, extensa, con más de 500, tiene 525 artículos, pero tiene más de 2.700 párrafos en su contenido, y se debía desplegar un proceso de preparación de todos los juristas, los especialistas, los empleadores, los dirigentes sindicales y sobre todo los trabajadores sobre el contenido, porque la consulta tiene como objetivo fundamental es el aporte de los trabajadores sobre cómo modificar, perfeccionar y hacer, yo diría, más inclusiva, más atemperada a los momentos actuales el Código de Trabajo. Es un asunto que comenzamos en el mes de septiembre, octubre y noviembre, y estamos ya culminando ese proceso de consulta. Yo diría que de conjunto con trabajo, los especialistas de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral, los juristas de todo el país, yo diría que ha sido un proceso aportador donde hemos aprendido y se ha cumplido el objetivo que nos hemos propuesto. Yo les propongo hacer una primera pausa en nuestra conversación. Hoy hablamos del Código del Trabajo. En minutos volvemos con nuestros invitados. Ahora vamos a una pausa. Manténgase informado. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos en Buen Cubano hablando sobre este código que compete a toda la sociedad en nuestro país. ¿Cuál ha sido el valor de su discusión en todos los colectivos laborales? ¿Cuáles han sido entonces también los principales planteamientos? Háblenme de ese debate entre los trabajadores y este nuevo código. Nosotros nos parece, bueno, en primer lugar, decir que cuando como parte del programa legislativo se previó el perfeccionamiento, la ampliación del nuevo Código de Trabajo, en ese programa de trabajo siempre estuvo concebido la discusión con los trabajadores, así que ha sido un asunto
que ha sido una práctica del país de ir consultando las principales normativas. Esto pasó con la Constitución de la República, pasó con el Código de la Familia, pero el Código del Trabajo, por su contenido, por su esencia, por su trascendencia en el orden económico, en el orden laboral, jurídico del país, era obligatorio, diría, la discusión con los trabajadores, y decir que en una etapa inicial nos habían propuesto realizar aproximadamente 40.000 consultas, es decir, reuniones de consulta con los trabajadores, es un pronóstico que vamos a cumplir y yo diría que en alguna medida superar, y estamos también ya cerca de llegar a los 2 millones de trabajadores consultados del sector estatal y del sector no estatal, estén o no sindicalizados, porque el código laboral no es solamente para los trabajadores que estén en una estructura sindical, sino que es un código para todos los trabajadores cubanos. Yo diría que el aporte ya de la estadística, lo que va revelando, aún cuando no hemos, yo diría, consolidado toda la información, pero sí ya de forma preliminar hemos recibido aproximadamente 60.000 propuestas de los trabajadores, yo diría que van a enriquecer ya en esas evaluaciones preliminares, a lo cual Giseli se va a referir en su intervención. Yo diría que ya vamos evaluando en qué medidas pudieran cambiar, transformar, perfeccionar el Código de Trabajo. Hay algunos asuntos muy importantes, propuestas de profundidad, a partir de toda esa riqueza de los trabajadores. Ha sido aportador este proceso y evidentemente vamos a tener, después de esta consulta, el aporte que vamos a dar y todo el análisis que van a hacer los especialistas, las diferentes comisiones, yo diría que vamos a contar con un código, yo diría, más robusto, con mayor integralidad, y evidentemente vamos a tener esa propuesta de los trabajadores, porque no solamente es por el número de propuestas que tenga un articulado, un asunto, sino también yo diría por la esencia, por lo significativo que pueda hacer esa propuesta, lo vamos a tener nosotros recogiendo. Y también ha sido significativo la propuesta que ha tenido el sector no estatal, con un grupo importante de recomendaciones para, yo diría, perfeccionar la norma del Código de Trabajo, pero esto lleva todo un proceso que, una vez que consolidemos la información, se le entrega al Ministerio de Trabajo y las diferentes comisiones que están constituidas, entonces comienza todo el trabajo de evaluación de esa propuesta para llevarlo entonces a la modificación del cuerpo de la norma. Ustedes lo han mencionado, ya tenemos una amplia experiencia en estas consultas legislativas, teniendo en cuenta nuestros antecedentes de la Constitución, del Código de las Familias y otros códigos también que se han discutido en diferentes instancias de nuestra sociedad. Me gustaría que ambos nos ayudaran ahora a valorar este nuevo código dentro del contexto de códigos similares en América Latina y el mundo. Bueno, el Código de Trabajo que se presenta es un código con antecedentes fuertes. Precisamente el hecho de que la Constitución de la República se haya actualizado y el resto de las políticas, como la del adelanto de la mujer, la de la política y el reciente Código de la Niñez, las adolescencias y juventudes, el programa Color Cubano y el resto de programas que de alguna manera han tenido prioridad para el país, han venido a imponer una visión estratégica para poder elaborar un código de trabajo actual. En América Latina, Cuba es uno de los países que tiene reconocimiento por su política laboral, de seguridad social, y en el caso de este código que se presenta, tuvo el estudio, o sea, la evaluación, y se realizó el análisis comparado de la legislación de países como Ecuador, Brasil, México, Colombia, Uruguay, y en comparación, o sea, con esas legislaciones de esos países que son referentes también en materia laboral, podemos decir que estamos presentando un código de trabajo actualizado, atemperado a la situación de nuestro país y en circunstancias que todos conocemos, que de alguna manera protege los derechos de manera directa, específica y relevante, los derechos de las personas trabajadoras en Cuba. Y ya ha concluido el proceso de discusión. ¿Qué paso continúa con la compilación de todas las inquietudes de los trabajadores? Bueno, luego de que, como explicaba Leobanis anteriormente, los trabajadores y la CTC culmina el proceso de identificación, de captación de todas las propuestas que han emitido las personas trabajadoras y se entrega al Ministerio del Trabajo, corresponde constituir grupos de trabajo integrados por expertos de diferentes organismos de la Administración Central del Estado y órganos que ayudan, promueven y garantizan los derechos hoy de las personas que trabajan en Cuba, y de alguna manera comenzamos a revisar directamente todas las observaciones que se han emitido por los trabajadores. Esas observaciones llevan una evaluación, llevan una discusión y llevan una visión de manera legal, por supuesto, que puedan modificar o que garanticen y modifiquen las propuestas que se han presentado.
varios elementos han sido analizados por las personas que fueron sometidas, o sea, que consultaron, y dentro de los elementos que plantearon como que deben de ser revisados están los términos de persona trabajadora, que hemos visto varios trabajos al respecto, está el límite que se establece hoy de pluriempleo, y todas las observaciones que se han recibido de alguna manera van a tener una valoración, una evaluación y una transformación de ser necesario en la legislación que se está proponiendo antes de ser sometida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde será aprobada la propuesta de ley. Yo les pido ahora hacer una segunda pausa en nuestra conversación donde hablamos del Código del Trabajo, y usted no olvide que puede contribuir con temas para nuestros debates en Buen Cubano en el correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también en nuestras redes sociales. Manténgase junto a nosotros. Estar aquí es cumplir parte de mis sueños. Es la satisfacción de trabajar en equipo. Es como vivir una aventura diferente. Un equipo de profesionales altamente calificados. En constante desarrollo y transformación. Somos Cubavisión Internacional, 39 años contando Cuba al mundo. Continuamos nuestra conversación sobre el Código del Trabajo, y ustedes han mencionado mucho el trabajo no estatal en sentido general, incluido en el nuevo Código del Trabajo, pero quisiera ahondar más sobre este tema. ¿Cómo se considera el trabajo no estatal en este código? El trabajo no estatal es una de las figuras que están protegidas dentro del Código de Trabajo. Las personas empleadoras que contratan, como mismo está previsto en la legislación actual, tienen obligaciones que cumplir con relación a las personas trabajadoras, o sea, las personas que trabajan en los puestos, en los establecimientos o que realizan determinada actividad en ese sector, y están los derechos, las obligaciones, los deberes y las garantías que deben cumplir en función de la protección a las personas que trabajan y en el propio proceso de creación, de generación de bienes y de prestación de servicios, como mismo está expuesto en el anteproyecto que se debatió con los trabajadores. Un elemento importante es el reconocimiento, como explicaba con anterioridad, del trabajador autónomo, que es aquella persona que trabaja en el sector no estatal fundamentalmente por cuenta propia, y que esa persona no tiene trabajador subordinado, pero tampoco tiene subordinación a ningún empleador. Y esa figura del trabajador autónomo está prevista, planteada, para que surta efectos legales y para que a los efectos de la seguridad social tenga protección y tenga reconocimiento de sus derechos y sus deberes. Esto se traduce, por ejemplo, en que anteriormente podían expulsar a un trabajador no estatal que se enfermara o que saliera embarazada una trabajadora, no se le contemplaba quizás su licencia de maternidad. Hoy es obligatorio en este nuevo código todas esas legislaciones que ya se protegen el trabajador estatal, por ejemplo. Hay cuestiones que son de seguridad social que ya están protegidas en el régimen de seguridad social para el sector no estatal. O sea, esas son manifestaciones que de alguna manera podrían entenderse como discriminatorias, que violan los derechos de las personas que trabajan en el sector no estatal. Pero lo que estamos diciendo es precisamente que todas las personas que laboran en el sector no estatal y los empleadores que lo hacen en ese sector, en el Código de Trabajo que se está presentando, están todas las obligaciones y los derechos que tiene la persona, que por supuesto el derecho a la seguridad social, como usted explicaba, lo incluye.
Aunque el Código de Trabajo tiene un elemento novedoso que no es solo para el trabajo en el sector no estatal, que es precisamente la prohibición de cesar la relación de trabajo con una mujer por el hecho de haber salido embarazada, por estar en gestación. Ante estas situaciones, ante estas manifestaciones de discriminación, las personas que en el sector no estatal, incluso en el sector estatal, pueden y tienen los mecanismos establecidos, que también el Código las regula, para poder reclamar o denunciar alguna de estas manifestaciones de algún empleador. Y en el caso de los jóvenes, ¿cuáles son las principales novedades? Bueno, los jóvenes están de alguna manera priorizados, aparecen como una figura priorizada dentro del Código de Trabajo para el acceso al empleo. Y priorizarlo significa que tengan todas las garantías, las posibilidades y la accesibilidad para llegar a ese empleo que se encuentran buscando. También se mantiene dentro del Código de Trabajo el cumplimiento del servicio social, como está previsto hoy en la legislación actual, pero en caso de que luego de cubrir las necesidades del sector estatal de la economía, también podrían de manera excepcional ejercer el servicio social en el sector no estatal. Otro de los elementos es precisamente se pone a disposición de las personas, los jóvenes, fundamentalmente el servicio de gestión de empleo para acceder a empleo desde las comunidades a través de las ferias de empleo y otros espacios que se han creado para que ellos puedan acceder. Y otro elemento que también está favoreciendo a los jóvenes para poder acceder al empleo es precisamente que puedan, a través de la ubicación anticipada que tienen mientras se encuentran estudiando, puedan realizarse o puedan desarrollar determinadas actividades que tributan a sus estudios, a sus tesis, a su propuesta de discusión final para poder egresar como joven de estos tiempos en Cuba, en la Cuba actual. Y ustedes que se han implicado muchísimo en este Código de Trabajo, ¿cómo valoran entonces este nuevo código y cuánto en su valoración servirá para toda la sociedad cubana? Bueno, y plantear que tenemos que recordar que el país ha ido avanzando en la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. Hemos implementado el programa de desarrollo de cara al 2030, más recientemente el programa de gobierno para reimpulsar la economía y corregir distorsiones, y evidentemente hemos dado se han aprobado un grupo de transformaciones en el orden económico, fundamentalmente para dar mayor autonomía a la empresa estatal socialista, y aparejado a ello se ha producido todo un perfeccionamiento y conciliación del trabajo nuestro. Por lo tanto, yo diría que era necesario actualizar nuestro Código de Trabajo para, yo diría, traerlo al presente y construir una norma que regule las relaciones laborales para el presente y el futuro del país, y va a transversalizar todo el escenario en el orden laboral, jurídico, y una vez que sea aprobado por la Asamblea Nacional, yo diría que vendría todo un proceso de conjunto del Ministerio de Trabajo, los demás organismos, la CDC, sus sindicatos, en función de preparar porque lo más importante sería entonces el conocimiento de lo que se va a normar y su implementación práctica a nivel de colectivo laboral, en los convenios colectivos de trabajo. Sí, yo diría que en lo adelante viene todo un proceso de preparación, de implementación, pero evidentemente es una herramienta jurídica, es una ley de rango superior que yo diría que nos pone en mejores condiciones para la implementación de las transformaciones que vienen sucediendo en el ámbito laboral y económico en el país. ¿Y cómo lo han valorado los trabajadores con los que han compartido? Bueno, realmente yo diría que tanto los empleadores como los trabajadores han dado, yo diría, valoraciones positivas, porque uno de los primeros elementos que se denotan en esta propuesta es que se amplían y consolidan los derechos, lo que ha expresado aquí la directora jurídica del Ministerio de Trabajo con relación a la protección a la madre trabajadora, a los jóvenes, al sector no estatal, su integración. Yo diría que también tanto derechos como deberes, yo diría que estamos dando un salto cualitativamente superior en esta norma jurídica que nos pone en mejores condiciones a los trabajadores, a los empleadores y a las organizaciones sindicales para representar, para defender y sobre todo para seguir construyendo esta sociedad socialista.
Yo les agradezco a ambos sus consideraciones en nuestro programa En Buen Cubano para hablar de las novedades que trae este nuevo Código de Trabajo para toda la sociedad de nuestro país. En 2026 se someterá a votación un nuevo Código de Trabajo para Cuba con novedades para el ambiente laboral. Entre ellos, el Código constituirá una herramienta jurídica avanzada que reconoce los derechos y deberes de trabajadores y empleadores y refuerza el papel de los sindicatos. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana para continuar debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.